El fuego ardió literalmente entre ambos, pero hubo apretón de manos y el presidente saliente Joe Biden logró sonreír y el entrante Donald Trump agradeció la invitación a la Casa Blanca. Politics is tough and it's in many cases not a very nice world, but it is a nice world today and I appreciate very much a transition that's so smooth. It'll be as smooth as it can get and I very much appreciate that, Joe. You're welcome. El encuentro marca el regreso a la tradición democrática que Trump interrumpió hace 4 años cuando se negó a reconocer la victoria electoral de su entonces rival. Yo creo que uno esperaba que Biden se iba a comportar bien, uno siempre espera algún comentario interesante del presidente electo, pero ambos se comportaron bien. Brilló por su ausencia Melania Trump, ya que según el protocolo, las primeras damas saliente y entrante se reúnen paralelamente, como lo hizo en el 2016 con Michelle Obama, mientras su esposo recibía a Trump después de la derrota de Hillary Clinton. Ahora queremos hacer lo posible para que usted sea exitoso, porque un éxito suyo es un éxito para el país, le dijo Obama, siguiendo décadas de tradición en la transferencia de poder, que se vio de Bush a Obama, Bush a Clinton, Reagan a Bush y de Carter a Reagan. Hoy el encuentro duró más de 2 horas y según la Casa Blanca participaron en él el jefe de gabinete de Biden, Jeff Zients, y Susie Wiles, nombrada por Donald Trump al mismo cargo. It was substantive meeting, an exchange of views. They discussed important national security and domestic policy issues facing the nation and the world. Trump, por su parte, le dijo al diario New York Post, hablamos mucho del Medio Oriente, quería saber sus opiniones del punto en que estamos y lo que él piensa, y me las dio. Fue muy generoso, afirmó. Añadió que la oficina ovalada es hermosa y que está emocionado de volver. Bueno, Taladería, a ver, ¿cuáles podrían ser los análisis de este resultado? Recuerdo que se hablaba de una victoria muy ajustada, ahora se habla de una victoria holgada. A ver, primero déjame decir algo que ya está sonando. Trump no se puede volver a reelegir. La enmienda 22 de la Constitución prohíbe que nadie ocupe 2 veces la oficina electa de presidente de Estados Unidos. Creo que es la 22, discúlpame el número. Es una enmienda de las últimas, se aprobó en el año 50 y pico en Estados Unidos, de manera que él mismo ha hablado de que le gustaría, pero la Constitución lo prohíbe. Aunque estamos llegando a momentos en que cosas que parecían sagradas en Estados Unidos no lo son. No obstante, lo aclaro porque a mí me han preguntado y Trump mismo ha hablado. Y de ese trabajo que pusieron, ya ahí tienes algo que parecía sagrado que no fue. La esposa se negó a ir e incluso han filtrado, a lo mejor a ver qué pasa, de que no va ni siquiera a vivir en la Casa Blanca. Y se negó a ir a traspaso porque alega que ella no, como registraron su casa en Mar-a-Lago cuando los documentos secretos y entraron, y es verdad que estaban en un closet, un cuarto, en una caja, y cuando el FBI entró a un cuarto, a los cuartos donde ellos viven, y entonces la futura primera dama, la esposa de Trump, dice que por eso, o sea, se ha filtrado, no es que ella lo dijo, se ha filtrado, se negó a ir, no fue, y dicen que incluso a lo mejor ni siquiera vive ahí. Estamos hablando de romper precedentes, eso no es importante. Hay quien pudiera decir, es un chisme, pero yo creo es que un reflejo. En el 2016 dijeron algo también de no vivir en la Casa Blanca. Pero sí fueron. Ahí en el trabajo lo dicen que sí fueron. Parece un chisme, pero es un reflejo del espíritu de cómo va a ser esta segunda administración Trump. Esta señora que está con él va a ser muy importante. Esa señora fue la jefa de su campaña. No es mediática, ni creo que lo sea nunca. Su carrera ella es la artífice en buena medida de esa conversión de la Florida en un estado totalmente republicano. Ella fue la artífice de Ron DeSantis. Ella hizo carrera también con las victorias de Trump en el 16 en Florida, en el avance, todo eso. O sea, está muy ligada, viene de la Florida y fue la jefa de su campaña. Y ojo. Y he leído que lo sabe aviar bastante bien. Eso te iba a decir, para entrar al avión en la campaña había que pasar por ella y él lo aceptó. Y los expertos consideran que el cambio
vamos a usar la palabra de disciplina de Trump en esta campaña, es verdad que después llegaba al micrófono y podía decir algo, pero aún en el micrófono parece que había hasta señas. El cambio de a quién veía, con quién aparecía, etcétera, de esta campaña comparada con la del 16 y la del 20 fue mayor. Es obra de ella. Fíjate que está ahí en toda, claro, ya va a ser la jefa de gabinete. Y en la distribución que ha hecho Trump, la selección, vamos a decir, sus principales cargos, me imagino que también haya sido una fuerza importante, ¿no? Hay varias gente que son cargos claves de la Florida. En lo que pasa ahora en Estados Unidos, tú tienes que diferenciar entre quienes son MAGA y quienes son republicanos. Make America Great Again, MAGA, se ha convertido, hay quien dice que es una sección, que es un bloque, que es un partido, pero eso es clave ahora. Tú eres MAGA desde el principio, tú fuiste fiel, tú no fuiste un político tradicional, tú apoyaste, o sea, hay una diferenciación de quién ha sido Make America Great Again, MAGA, vamos a decirlo, en inglés no se pronuncia así, pero vamos a decirlo en español desde el principio. Y el tema de la lealtad personal, sí. Yo sé que aquí hay dos doctoras, son académicas, que no se pueden analizar los fenómenos a partir de las personalidades, sí. Pero yo también de los doctores aprendí que el papel de la personalidad en la historia sí existe. Y el tema de la lealtad personal hacia la figura de Trump, personal, en esta administración va a jugar un papel clave, que no lo jugó en la primera. Muchos de esos escándalos que vimos en la primera administración eran precisamente los choques de Trump con figuras del establishment republicano que le pusieron para controlarlo. Los generales, los dos que dijeron después que era fascista, el jefe de la Casa Blanca, son establishment republicano puro que chocaban después con él personalmente. Eso se va a yo no digo que no pase, nadie sabe lo que va a pasar. El que venga aquí y te diga que sabe lo que va a pasar en Estados Unidos, en el mundo, permítete mínimo el beneficio de la duda. Nadie sabe lo que va a pasar. No, es que realmente es un momento que no es serio. No es serio. Pero sí, todo parece indicar que los requisitos es que tú seas fiel al movimiento. Vamos a usar la palabra movimiento, porque empieza con M igual, Make America Great Again. La abogada que lo defendió va para el gobierno, un ejemplo, para no hablar de los otros. Y yo creo que eso hay que ver qué pasa. Hay que ver qué pasa. La nominación de su candidato a fiscal general, que en Estados Unidos es ministro de Justicia, no es como aquí. Sí. Es más, va a ser una primera prueba si los republicanos tradicionales que quedan lo aceptan, votan por él o no en su proceso de nominación. Esa va a ser una prueba clave. Ahora, Taladri, bien breve, los resultados. ¿Qué pasó en las elecciones? No, los resultados te sorprendieron. A ver, estamos hablando de que sí hubo sorpresa, pero no hay que decir que no fue el tipo de sorpresa del 16. Aquella sorpresa de aquellas madrugadas del 17, choqueado la gente y los márgenes de error de las encuestas de 5. Mira, ¿qué pasó? Voy a ser exacto para no equivocarnos. Permíteme leer incluso. A mí no me gusta leer mucho. Trump sacó 74 millones, un poquito más, 74 millones 500 y pico mil votos, ¿verdad? Pero en el año, cuando él perdió en el 20, Trump sacó 74 millones de votos igual. ¿Dónde está la diferencia? Que Biden sacó en el 20 81 millones de votos. Y Kamala Harris sacó 70 millones de votos. Esta cifra va a cambiar. Acuérdate que hasta que no terminen todos los escaños congresionales, etcétera, estos números. Hay quien dice que Kamala Harris sacó entre 11 y 14 millones de votos menos. Ahí está la clave de la elección. Trump sacó más o menos lo mismo que había sacado en el 2020, que es la segunda votación más alta de la historia de Estados Unidos. El cambio vino de 81 millones de votos de Biden a 70 o más. De 11 hasta 14 puede ser menos. ¿Qué quiere decir eso? Que hubo casi 12, 13 o 14 millones de estadounidenses que no votaron por ella, que habían votado por Biden.
perdió votos en la comunidad, yo tengo los datos ahí, pero no te quiero abrumar, porque perdió votos en la comunidad negra, por ejemplo, el voto afroamericano. De los hombres, sobre todo. Sí, perdió muchísimo, no con Obama, sino contra Biden, no con lo que sacaba Obama. El famoso voto hispano, bueno, yo eso sí lo dije siempre, y superó, se decía que se iba a pegar al 40, sacó 45% del voto hispano. Aquí hemos dado esa explicación. Los jóvenes, famosos, de 18 a 29 años, Trump sacó el 42% del voto de los jóvenes. Para los que dicen que los que votan por Trump son los que no están educados, los educados, te los tengo por aquí, los que tienen nivel de educación, también sacó un voto altísimo. Acuérdate que hay gente que puede estar educada y tiene un negocio. Y lo que sí no cambió es que la inmensa mayoría de la gente considera mi economía, mi bolsillo, con Trump va a estar mejor. Y si yo tengo una empresa, voy a votar por eso. Ahora bien, esa yo creo que no es la clave. Yo creo que lo que vimos aquí fue el rechazo al establishment como está organizado después de la Segunda Guerra Mundial, que ha tocado fondo. Eso va desde la economía, los políticos, el Congreso, la prensa, la sociedad, etcétera. El mejor ejemplo, con eso termino, discúlpame que me haya extendido, es el distrito de Alexandra Ocasio-Cortez. Para los que nos están viendo no saben quién es esta señora, una muchacha joven de Nueva York, que era camarera, pobre, aspiró en las elecciones pasadas, hace un tiempo ya, contra un peso pesado del Partido Demócrata en las primarias y lo barrió, para sorpresa de muchos, en las primarias demócratas. Salió representante por Nueva York y cayó en lo que los republicanos califican de extreme radical left, los extremistas radicales de izquierda, que los ponen como extremistas, que son mujeres casi todas, por cierto. Un grupo en el Congreso que se eligieron 4, son 4 o 5. Sí. Ella cayó ahí, fue la figura más notable, fue atacada, se religió. En su distrito pasó una cosa genial de análisis. En la boleta del distrito de Alexandra Ocasio-Cortez había casi la misma cantidad de votos para ella como representante que para Trump como presidente. O sea, la gente en el distrito, cuando iba a votar y tenía la boleta, decía por presidente Trump y por mi representante en mi distrito, Alexandra Ocasio-Cortez. Votaron por los dos extremos del panorama político en Estados Unidos en la misma boleta, casi la misma cantidad. Que eso es interesantísimo. Ella ha dicho muy inteligentemente que ella lo que quiere es aprender y estudiar y hablar y oír el porqué de la gente de su distrito. Pero lo que no cabe duda, que los que han hablado han dicho, voté por los dos que más se preocupan por mí. Voté por el que tiene en cuenta mis problemas, no por el político clásico de Washington, que es lo que se está rechazando. Incluso ella llegó a decir, miren, cuando en una entrevista en NBC, que es establishment puro, ella llega a decir, miren, en mi distrito nadie lee el New York Times. La gente no tiene tiempo, tiene 2 trabajos, ni el Washington Post. La gente tiene 2 trabajos, está apurada, tiene que hacer muchas cosas y no lee esas cosas. Como diciendo, la prensa grande también entra en esta corrida de rechazo, de cambio, etcétera. Entonces, en resumen, por ahí anda la explicación. Puede ser más larga, da para mucho más, yo sé. Para otra mesa, pero por ahí anda la explicación. No, ya. Además, me quedo con cosas, con ganas de preguntar. Ahora, hay un tema que ya nos acerca ya a la región, que ha formado parte de la campaña de Trump, uno de los temas fuertes, que es el tema de la migración. Y yo recuerdo, María Elena, que yo vengo escuchando de migración dentro de las campañas de reformas migratorias que no se concretan desde hace no sé cuántos campañas electorales en Estados Unidos. ¿Por qué es tan complicado? Bueno, mira, es tan complicado, la personalidad sí es esencial en la historia y lo refleja el análisis que él hacía de Trump, de Clinton, de Obama. Sin embargo, en el caso de Estados Unidos, voy a tratar brevemente de demostrar que la migración y por qué es tan complejo y por qué Trump hace eso, es un problema estructural, pero no solo de Estados Unidos, es a nivel internacional. Y Estados Unidos cae dentro de los países de tradicional inmigración, como Canadá, Australia, Nueva Zelanda, que le debe además su modelo a esos inmigrantes, que su acumulación originaria se hizo por esos inmigrantes, y que bueno, America First, perfecto, pero después de la década del 70, y voy dando un poco de saltos, la migración estadounidense, que además siempre nunca fue realmente free, tenía cuotas, etcétera,
ahora me acordé de Antonio Aja, a partir de la década del 70 es eminentemente de América Latina. Entonces, si me da tiempo voy a explicar por qué la causa y el efecto y por qué América Latina. Pero desde los años 90 hay una serie de tendencias en Estados Unidos que se han ido agudizando. Se incrementa la política de cuotas. ¿Quién era bienvenido? Los profesionales. Esto también sucede en Europa, fíjate. Se mantenía la migración ilegal porque él hablaba de los empresarios, etcétera. Hay empresarios que le conviene la migración ilegal porque así pagan menos y ganan más. La migración permanente, que tenía que ver con la reunificación familiar, y sobre todo aquellos aspectos económicos que le interesaba, la temporal. Ahora se reafirma que tal vez es lo más importante, los países emisores hacia allí, los latinos. Que además América Latina tiene una dinámica muy interesante porque en el cono sur y en el propio Caribe hay una migración interregional muy interesante que no, vamos a decir, no tiene que ver, o tiene que ver, pero sobre todo para Estados Unidos con los profesionales, pero lo otro se concentra sobre todo en los últimos años con Centroamérica, que no lo han podido controlar, y la frontera con México, y además todos los mexicanos que sabemos, creo que es 54% de los inmigrantes. Ahora bien, ya con Clinton, y lo conversábamos, yo hice aquí, lo puse para ir rápido. Con Clinton comienza el mayor control. Es un problema estructural porque ya el sistema de los países desarrollados no puede absorber la cantidad de inmigrantes que quieren entrar. Esto pasa en Europa igual. Lo que en Europa tú ves al africano en el barco, aunque bueno, en África hay más migración interregional que hacia afuera. Lo mismo pasó con los sirios, que entonces Europa le dio a Turquía dinero para que los acogiera. Entonces, no estamos hablando de un hecho aislado, lo que pasa es que Estados Unidos es la primera potencia del mundo. Es el que más siempre ha recibido. Pero ya con Clinton hay un nuevo plan para controlar la inmigración, está las leyes sobre deportación, expulsión, y yo te decía, se inició el muro. Ahora el muro es desde la década del 90, empezó el muro. Lo que pasa es que en la medida en que la migración, ellos no han llegado a hacer una ley. Yo me acuerdo cuando, no sé si lo recuerdas, Taladrí, con Bush hijo, que sí, la ley migratoria, pero nunca llegaron a un acuerdo. No llegan al arreglo. Claro, lo mismo, porque los demócratas más o menos han tratado de componer esto. Se habla mucho de Obama, no me voy a referir a Obama, sí, la DACA, etcétera, pero Obama fue hasta ese momento el que más personas deportó de Estados Unidos, porque entonces eso tienen los demócratas, Biden igual. Por una parte tú ves las cosas buenas y por la otra las malas. Y entonces llegamos a Trump. Trump en su campaña, y bueno, es una lástima que no tengamos más tiempo, él todo lo que habla es ese sueño americano, proteger la frontera, parar la ilegalidad, sellar la frontera con México. Es más, él dijo en la otra ocasión que México tenía que pagar el muro. Deportar a los inmigrantes, las leyes más estrictas. Pero todo esto tiene que ver no solo con el America First y con las necesidades, fíjate, del tipo de inmigrante que necesitan, sino tiene que ver con esto que él señalaba, de la división ya no tradicional y de una tendencia fascistoide, le dicen algunos, que no solo se da en Europa, sino también en Estados Unidos. Porque la presión migratoria es la presión que ejerce, o la puja que ejerce el sur por entrar al norte, pero el norte no puede satisfacer totalmente la necesidad del sur. Porque en ese sur, y no voy a hablar de Centroamérica, porque todos sabemos que esa posiblemente es la ruta más peligrosa del mundo, y la frontera de México con Estados Unidos también. Esa no puede parar. ¿Por qué? Porque las causas están ahí. Hay una diferencia abismal. Las causas están en la pobreza, en la violencia, en la degradación del medio ambiente, porque también las personas se van porque se acabó el medio. Y entonces, bueno, se habla. ¿A dónde vamos a ir? Bueno, pues vamos hacia el norte. Claro. No, entonces, es que es un asunto estructural. Es de la estructura del sistema capitalista. Claro. Que bueno, otro día hablando de migraciones te lo puedo explicar más amplio. Y entonces eso me lleva a la otra pregunta. Esto que ha propuesto Trump, todas estas ideas que han propuesto Trump, de hecho hoy se estaba hablando mucho de los planes de Trump, que se iba a declarar una emergencia nacional, así como se llama, ¿no? Una emergencia nacional. O sea, ¿será viable resolver ese problema? Mira, yo no creo que sea viable, pero lo va a intentar. A toda costa, pero en la medida en que él expulse
van a tratar de seguir entrando, porque por ejemplo ya en Panamá están cerrando para que y ya están yendo por el mar. Eso mismo pasa en Europa. O sea, va a seguir la presión porque sobre todo Estados Unidos es el sueño americano. Y entonces las personas tienen causas para migrar. Y Estados Unidos, que eso tú lo hablaba también antes de empezar la mesa, hay un sector que también necesita esa migración no calificada, ilegal, para poderla explotar, para obtener más ganancias, pero además la reunificación familiar. Pero yo creo que por lo menos Trump sí va a intentar fortalecerlo, porque él en toda esa campaña y en la cosa de America First y el blanco, y para proteger al obrero estadounidense, pero sobre todo desde el punto de vista ideológico, en la proyección que se ve, que también es estructural, y debíamos hacer una mesa de eso que se ve en Europa, en todo lo que hace la derecha contra los inmigrantes, la superioridad. Entonces, eso también va a influir. Quizás el problema obviamente no lo va a resolver porque es estructural, pero sí va a generar mucho más odio, va a generar... Y va a generar contradicciones, y va a generar problemáticas, y sobre todo, y ya voy a terminar porque sé que tengo muy poco tiempo, con la frontera con México, y con México va a ser bien complicada, y la entrada se va a complejizar, y sí va a tratar, pero no creo que desde el punto de vista de lo que haga, van a tratar de seguir entrando o buscarán otras vías, porque en la década del 70, cuando no pudieron entrar al norte en Europa, comenzó entonces la migración sur-sur. Y ahí para dónde se fueron, países petroleros. Pero además, ojo, no solo son los latinoamericanos, los asiáticos también están entrando por América Latina y otros. Pero además eso se asocia a otras cosas que no podemos hablar. Bueno, y también muy relacionado con Estados Unidos, porque ahí participó el presidente Biden y vamos a decir, se puede percibir algunos de los desafíos en política exterior, que también es importante y fue algo importante en esta campaña y se espera, de eso también estaremos hablando. Bueno, Perú precisamente fue sede de la cumbre de APEC. Vamos a ver el siguiente reportaje para entonces ir con Anita para que nos hable sobre este tema y las reuniones que tuvieron lugar allí. China inauguró la gran cumbre de los 21 países del Asia-Pacífico, APEC, en su recién estrenado megapuerto de la ciudad de Chancay, a 80 kilómetros al norte de Lima, Perú, extendiendo la nueva ruta de la seda entre ambos países. Se trata del primer puerto del gigante asiático en Sudamérica, con una inversión de 3.500 millones de dólares y en el que la empresa estatal china COSCO tiene los derechos exclusivos de uso. Actualmente el puerto de Chancay se está convirtiendo en un nuevo punto de partida del Gran Camino Inca. De Chancay a Shanghái. Estamos siendo testigos no solo de cómo la iniciativa de la franja y la ruta echa raíces y florece en Perú, sino también del nacimiento de un nuevo corredor marítimo terrestre entre Asia, América Latina y el Caribe. El megapuerto pretende convertir la región del Pacífico y Perú en un centro logístico para el comercio en Sudamérica y acortar así el paso de transporte marítimo de 40 a 23 días. China llena aquí un vacío que otros países como Estados Unidos no han cubierto. Brasil también interesa a China. Por eso Xi viaja directamente desde Perú a la cumbre del G20 en Río de Janeiro. Estados Unidos, por su parte, trata de estrechar sus lazos con Argentina. El mandatario argentino Javier Milei cuenta con el apoyo del nuevo presidente electo estadounidense Donald Trump y viceversa. Y gracias a ello, hoy el mundo es un mundo mucho mejor, porque hoy soplan vientos de libertad, soplan muchísimo más fuerte. Ambas partes quieren ampliar sus lazos comerciales. Bueno, estábamos viendo precisamente un trabajo del megapuerto que se inauguró en Perú y que va a tener una importancia tremenda en el comercio con América del Sur, que fue un hecho que, vamos a decir, ocupó mucho espacio, mucho titular dentro de la cumbre de la APEC. Pero de la cumbre de la APEC han pasado otras cosas, reuniones entre Xi Jinping y Biden. ¿Cómo valoras este tema? Bueno, muy buenas noches, Oliver, para ti y también para la audiencia. Yo creo que la cumbre de la APEC sin duda tuvo importantes contribuciones durante esos días. Creo que importante fue también la llamada declaración de la Ruta de Lima, como resultado de esa cita,
que sobre todo llama a consolidar la inclusión en la economía internacional, pero sin duda la inauguración del megapuerto, obviamente, que ocupó muchísimos titulares, al igual que la reunión entre el presidente saliente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo chino Xi Jinping. Creo que el material del megapuerto, o sea, el megapuerto es muy importante porque viene a confirmar muchas certezas. Primero, la pérdida de influencia de Estados Unidos en América Latina. Eso es innegable. No por gusto, Laura Richardson, quien ha estado al frente del Comando Sur, había llamado la atención o había alertado de la posible influencia incluso militar. Esto obviamente tratando de alguna manera complejizar y manipular la presencia de China en la región. Lo cierto es que este megapuerto de Shanghái tiene muchísima importancia, lo decía el material, reduce casi a la mitad los viajes, pero además viene a consolidar un elemento importante que tiene que ver con que América Latina, recordemos, entrega al mundo casi el 45% de los productos agrícolas. Es muy importante también el tema que tiene que ver con el cobre y el litio. Es importante también el tema de la posición estratégica que viene a ocupar este megapuerto. Que dicen que a Perú le puede dar incluso, porque bueno, va a ser administrado por China. 60%, 60% sí, China. pero que le puede reportar incluso anualmente más de $4.000 millones a Perú. Sí, no. Y es importantísimo. Ya de hecho hay reacciones desde varios países de la región, como es el caso de Chile, de Panamá, por el tema del canal de Panamá, de algunos países preocupados obviamente por... Hasta de puertos en California. Claro, por la influencia que pueda tener este espacio, que sin duda es uno de los elementos más importantes, reitero, de la cumbre, ¿no? Ana, llamó mucho la atención porque casi que paralelo a la cumbre de la APEC, creo que un poco antes fue la cumbre iberoamericana, que nada que ver con aquellas cumbres iberoamericanas que tú una vez cubriste y que nosotros estábamos acostumbrados a que era de todos los mandatarios, o sea, fue... la cumbre y hubo mucho nivel de comparación en lo que se le está apostando muchos líderes y lo que no. Lo que ocurre es que Oliver es la primera cumbre iberoamericana, por ejemplo, que termina sin una declaración final y sin comunicados especiales, sobre todo por la oposición de Argentina al tema del bloqueo y su insistencia en que se coloque, o sea, que se mantenga Cuba en la lista de países supuestamente patrocinadores de el terrorismo. Por tanto, primero es la cumbre en la historia de ese mecanismo iberoamericano que tiene menor asistencia. Fue únicamente jefe de Estado, el presidente ecuatoriano fue en Cuenca, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, el rey de España, Portugal, Andorra, o sea, los presidentes. Claro. O sea, de América Latina no hubo realmente una representación. Reitero, primera vez que se termina sin una declaración final, sin declaraciones especiales, reitero, por la oposición, por la postura argentina de no condenar el bloqueo, sobre todo. No obstante, los diferentes países llegaron a alcanzar determinados acuerdos y se firmaron determinadas declaraciones, pero como no está Argentina, obviamente, claro. y dicen las leyes del propio mecanismo que tienen que ser todos, pues sin duda puede asegurarse de esta manera. Y eso es, o sea, también hay que ver el contexto. Las cumbres iberoamericanas surgen en un contexto en el cual obviamente era la integración latinoamericana sin Estados Unidos. Y no existían tampoco otros mecanismos, después pasaron los años. La CELAC, exacto. Aun cuando hoy estamos asistiendo, desde mi punto de vista, a una especie de crisis con relación a la integración latinoamericana también, con relación a la integración regional. Pero después del surgimiento del mecanismo de las cumbres, surgieron otros que más contextualizados también en el tema. Yo creo que por ahí... sí. Ahora, quiero hablar de China, así, porque este megapuerto viene siendo como un ejemplo, un reflejo
de una incidencia, de una importancia que lleva María Elena desde hace muchos años. Yo quiero recordarle a los televidentes que nosotros por lo general usamos a María Elena para hablar de Medio Oriente, pero que también es una especialista en temas migratorios, por eso estuvo hablando de migración. Aquí traje mi libro. Pero es que hace tanto tiempo no hablamos sobre migración o sobre Asia, sobre China, que quizás mucha gente, usted sabe que la gente, esquematiza. Y también sobre Asia y China. Ahora, China en América Latina, ¿qué incidencia tenemos? Mira, voy a referirme a 3 aspectos esenciales, a 4. Primero, los principios que desarrolla China en política exterior son muy criticados incluso en Cuba porque no tienen nada que ver con los occidentales. Entonces, cuando, por ejemplo, en el año 2014, Xi Jinping planteó aquello de la comunidad de futuro compartido, de ganar, del código, que utiliza el término de sur global, las concepciones que tienen de civilización, y precisamente con respecto a ese puerto, él planteaba que era un código secreto civilizatorio, porque China está más cerca de Perú que Europa, en el sentido de lo que fueron, y bueno, habría que ir a la historia, lo que fueron los imperios en América Latina y lo que fue el imperio chino. Entonces, esto es muy importante, porque todas estas acciones de China, un poco me dicen, no, porque tiene tal carácter. Bueno, la firma y tiene un beneficio importante también para los países. Ahora, todo esto, el colofón de esto es el proyecto de la Franja y la Ruta, que América Latina se va a incluir sobre todo a partir del año 17. Lo segundo que quiero decir es que desde el año 2012, no es de ahora, China es el segundo socio comercial de la región. Y ha llegado a ser el primero si lo ubicamos en América del Sur. Y en América del Sur hay países muy fuertes y al final voy a referirme muy breve a México. Entonces, bueno, en el siglo XXI hay un crecimiento de todo ese intercambio y América Latina crece con China más alto que con el resto del mundo. Fíjate, esto es muy importante. Hay acuerdos bilaterales, hay asociaciones estratégicas. Acuerdos de libre comercio. Voy para allá. Xi Jinping ha visitado 11 países. De América Latina. De América Latina, tiene acuerdos de libre comercio con 5 países. Ahora va a actualizar con Perú, el que ya firmaron anteriormente. 22 países de la región se han unido, incluyendo el Caribe, en el acuerdo de cooperación y de la Franja y la Ruta, que ustedes saben que primero era Europa, Asia, pero que después se llevó a nivel mundial. No voy a dar las cifras porque sería un poco aburrido, pero sí decir que la proyección es superar los $500.000 millones. Eso es una barbaridad. Es una barbaridad, pero ahora, bueno, ellos son así, el imperio chino, y ahora es, la reforma y la apertura es una economía emergente, es inmensa, y por supuesto necesita todo esto. Ella hablaba de los minerales, de los productos, es muy importante sus relaciones con Chile, el segundo mayor receptor de inversiones de China en América Latina, pero además hay mucho que decir también que hay intercambio de tecnología. Se habla de que China ha contribuido a la reindustrialización de Brasil. Fíjate que estoy hablando de países importantes. Entonces, Brasil, que es miembro el primer socio comercial China, el primer socio comercial de Brasil, que es gigante. Bien, pero además de la economía está el intercambio cultural y personal. Hay una serie de acciones, de escuela, etcétera, voy a apurarme. Y entonces este corredor terrestre marítimo, porque es un corredor terrestre marítimo, que va nosotros decimos a Perú le va a beneficiar a todo el mundo, porque sobre todo en el cono sur le acerca. Entonces el lema es de Shanghái a Shanghái. Sí, pues se parecen, casi se parecen, ¿verdad? Y entonces, en este caso, hay un paradigma de conectividad multidimensional que no lo vamos a explicar completamente, pero como tú puedes observar es diplomático, político, económico, cultural. Y entonces están construyendo hospitales, obras de alimentación, porque esto tiene que ver también con lo social. Y ahí hablaba de la geopolítica. Y yo lo dejé aquí para el final, yo traigo mis anotaciones porque parece que estoy un poco cansada, pero para que no se me olviden las cosas importantes, porque a cualquiera se le puede olvidar algo. Sí, ¿qué significa desde el punto de vista geopolítico? La presencia china es económica, pero yo te di una cifra del año 2012, no es ahora, porque eso no ha estado oculto. Entonces, ¿qué sucede? Que bueno, la doctrina Monroe está ahí y priorizaron otras cosas.
Y bueno, puede haber un Milei, etcétera. Pero de pronto se da la situación de que hay una asociación con determinados países, de que hay una presencia esencial desde el punto de vista económico. Y entonces sí, Estados Unidos, el hegemón, bueno, esta es mi área, pero, por ejemplo, con México, aunque no hay un tratado de libre comercio con China, que decía que lo quería decir, hay una asociación estratégica integral. Y China es el segundo socio comercial de México a nivel mundial. Pero México forma parte del TLC. Oye, pero Milei nada, que Milei dijo, y eso bueno, seguramente Anita hablará de eso, Milei dijo que no se iba a reunir con Xi Jinping en la cumbre del G20 y ya dijo que sí se iba a reunir pero con Xi Jinping. Pero quería hablar Tiene que morder, no, voy a hablar de Argentina muy brevemente. Entonces está el BRICS. Entonces Argentina no va, pero está Brasil y dice que Venezuela no. Que esto es muy importante, pero entonces ya voy a cerrar. Argentina, que pudiéramos decir que es el lazo con Estados Unidos. Bueno, pues no rompió con China. ¿Por qué? Porque los beneficios que da en el relacionamiento son muy grandes. Y desde el punto de vista geopolítico, Estados Unidos no puede permitir que su patio trasero, porque es así, siga aumentando las relaciones con China. Entonces, esto en algún momento traerá fuertes contradicciones o, como Taladrill hablaba, del nuevo gabinete, etcétera. A mí me han dicho que, sobre todo, va a haber una persona que más allá de que sea el mundo, el secretario de Estado para el mundo, tiene que centrarse en América Latina, porque Cuba sigue aquí, Venezuela sigue aquí, Nicaragua sigue aquí, pero China en su proyección tiene un papel esencial con aliados importantes de Estados Unidos y esto le preocupa. Eso me lleva de alguna manera también, bueno, a volver casi que al principio, pero muy conectado con este asunto, porque todo lo que hemos visto en América Latina en estos días tiene que ver con algunos desafíos de política exterior que va a tener Estados Unidos. O sea, China, no precisamente China en América Latina, pero sí la relación con China como tal, América Latina, ¿cómo lo ves? Los desafíos de Estados Unidos, de este nuevo gobierno, ¿cómo ves la proyección? Está por ver, eso es lo primero. Lo segundo, cae dentro de la incertidumbre, ¿no? Sí, pero no cabe duda que las prioridades hasta ahora están claras. Ucrania, Medio Oriente y el enemigo es China. El enemigo principal, el rival, como quieren llamarle, es China. Eso ayudó mucho en la nominación del secretario de Estado. Su histórica actitud hacia China lo ayudó mucho, de enfrentamiento a China, de promoción de leyes de China. América Latina, como tal, no ha entrado en las prioridades hasta ahora públicas, verbales, escritas. Ahora bien, el problema es que México ya se ve como parte casi de Estados Unidos, no como América Latina, y sí es una prioridad la frontera, las tarifas y el outsourcing. O sea, se cierra la fábrica de tractores John Deere en Pensilvania y se lleva para México. Pero no es solo esa, sino están presionando a China, están sancionando a China y mucha gente o algunos se están llevando las fábricas de China para México, pero para vender en Estados Unidos. Entonces, por esas dos razones, más los carteles, cuando digo migración, digo frontera, digo todo, lo mezclo todo. Sí, México es una prioridad. Si tú le pones, este equipo ha dicho que va a cumplir todas las promesas de campaña, a diferencia de los políticos tradicionales, para diferenciarse más, y están insistiendo en eso. Si tú le pones 200% tú te llevas los tractores John Deere de los campesinos y los produces en México, para entrarlo después a Estados Unidos. Y tú dices, el que me compra un tractor, 200% de aumento de impuestos. Bien, el campesino, si tú le pones ese 200%, te va a aumentar el precio de lo que produce. Claro. Y es una escala. Y veremos qué pasa. Es decir, con eso. O sea, sería inflación hacia Estados Unidos, ¿no? Veremos qué pasa con eso. Vamos a ver qué pasa con eso. Vamos a ver, aunque ellos dicen que van a cumplir. Entonces, México sí es una prioridad. México sí está en la campaña. México se ve de otra manera, incluso, más que mirar al, como decimos nosotros, América Latina en su conjunto, en este caso. Ahora bien, ese es un tema. Y de lo que sí se ha hablado de Venezuela. De Venezuela sí se ha hablado, en el sentido que sí hay interés en Venezuela, la reserva más grande de petróleo del mundo. Esta administración, ojo, está anunciando que va a ser una administración bastante desideologizada o despolitizada, si cabe la palabra. Pero eso a diferencia de lo que estamos viendo ahora, que es establishment puro. ¿Pero eso es a nivel de analista o dicho ya a nivel de retórica por ellos? El hombre más cercano a Trump en política exterior, que fue embajador en Alemania,
es un hombre que ha dicho esa famosa frase, nosotros vamos a lograr, primero, se están oponiendo a la guerra, están diciendo que van a acabar con la guerra, ¿verdad? Bien, ellos han dicho, nosotros la paz a través de la fuerza. Esa frase, guárdala, vamos a ver qué quiere decir eso, cómo se traduce eso, porque este señor ya ha dicho, nosotros negociamos, te decimos qué hacer para resolver esto y si no funciona, te caemos a bombazo. Vamos a ver cómo funciona eso. Cuando yo digo desideologizada, esta administración es la administración clásica, demócrata, liberal, establishment, tanques pensantes, proyectos, etcétera, 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 etcétera. Estamos hablando de tratar de ser mucho más pragmático. Tú me das esto, yo te doy esto, tú haces esto, yo hago esto, haces esto y que vamos a ver si lo pueden hacer, si lo hacen, cómo lo hacen, etcétera. Pero eso lo piensan aplicar por ejemplo, en el Medio Oriente. Ya Trump habló con Abbas, el palestino. Ya habló con él y lo filtraron que habló con él. Con Putin. No. La llamada no fue. Lo desmintió el Kremlin. Sí. Pero lo increíble no es eso. Lo increíble es que con Zelensky está hablando Elon Musk. Entonces, ¿qué va a pasar? Y Elon Musk se reunió con el embajador de Irán en Naciones Unidas. Sí. Fue Elon Musk, no fue nadie de la oficina del nominado secretario de Estado, ni del nominado asesor de seguridad nacional, ni de la nominada directora nacional de inteligencia. Elon Musk se reunió con el embajador de Irán. Y lo primero que le dijeron es, nosotros no estamos tratando de matar al presidente. Fíjate, fue lo primero que hablaron, pero con Elon Musk. Entonces, ¿qué va a hacer eso? Enviados personales, ya están nombrando enviados para regiones. Eso no es nuevo tampoco, pero lo están nombrando. Va a ser así, va a ser algo muy... déjame insistir, déjame ver, porque no quiero que se me malinterprete esta palabra, desideologizado, despolitizado. Ellos, estoy usando el lenguaje que usan ellos para tratar de que se entienda mejor. Ellos dicen desideologizar a partir del principio de que si derechos humanos, que si no sé cuántas cosas, etcétera, 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 como hablan los demócratas liberales, que ellos no van a hablar así, no van a actuar así y van a actuar de otra manera. Vamos a ver, repito, vamos a ver, una cosa es lo que tú digas en una campaña o en una victoria y otra cosa es después la realidad real. No, y que además también las contrapartes tienen forma de reaccionar, ¿no? Porque, por ejemplo, China tiene una forma de reaccionar también, México tiene una capacidad de respuesta relativa. No, pero México ya ha dicho que si le suben, le suben. Exacto. Cosa no común, claro. Es el único que ha dicho algo. Sí. Nadie se ha pronunciado en el mundo todavía en ningún otro tema. No, es que hay tanta incertidumbre, como tú dices, que nadie sabe. Ahora, también G20, vamos a ver el siguiente reportaje, porque el G20 también, al igual que la cumbre de la PEC, ha reunido, bueno, las 20 grandes economías del mundo, y también se ha podido ver allí vamos a decir, sus tensiones, ¿no? Vamos a ver el siguiente reportaje y entonces sería el último tema ya de nuestra mesa redonda. Los líderes mundiales llegan a Brasil para la cumbre del G20, un foro donde los Estados miembros discutirán la cooperación y las políticas económicas. Los líderes fueron recibidos por el presidente de Brasil, Lula da Silva, quien mantendrá reuniones bilaterales con muchas de las principales naciones que asisten a la cumbre. El grupo de los 20 incluye a miembros del G7, así como a países de economías emergentes, y se espera que adopten una declaración conjunta al final de la cumbre. G20 leaders must lead. And G20 countries, by definition, have tremendous economic clout and they yield massive diplomatic leverage. They must use it to tackle key global problems. La presidencia brasileña tiene 3 prioridades para la cumbre: la lucha contra el hambre, la transición energética y la reforma de las instituciones internacionales. Pero se espera que el foro de este año se vea eclipsado por las 2 grandes guerras en Ucrania y Oriente Medio, así como por la reciente victoria electoral de Donald Trump en Estados Unidos. Bueno, Anita, el G20. Sí, ha comenzado la reunión del G20, las economías más importantes del mundo, en Brasil. Fíjate, yo creo que hay 2 aspectos, 2 aspiraciones que han anunciado que es interesante, ¿no? El tema del enfrentamiento al hambre.
hay 733 millones de hambrientos en el mundo, una cifra que se ha conocido en el contexto de la cumbre y es importante. Y lo otro es la transición energética, porque obviamente el mundo se ha dado cuenta que hay que lograr una transición energética hacia energías limpias para poder seguir siendo sustentable, y eso es importante. Ahora, lo que yo creo además es que hay que buscar realmente programas articuladores, programas estructurados que puedan conducir a cumplir con esas aspiraciones, que hasta ahora no se ha logrado, aun cuando ahí está parte de los responsables de que eso obviamente ocurra a nivel internacional. Italia se ha sumado, estaba mirando una de las últimas intervenciones, Giorgia Meloni ha confirmado, sabemos su tendencia obviamente política también. Sí. Y ya te digo, yo pienso que es un tema además que requiere de muchísimo compromiso, no solo de las economías más importantes, sino también de organismos internacionales como es Naciones Unidas, y está el secretario general del organismo. También. Exacto. Argentina, que parece que amenazó que no, sí, se sumó. No, lo que se ha dicho es, el presidente de Argentina primero había dicho que no se reuniría con el presidente chino Xi Jinping. No, pero leí la noticia de que se unió también a la iniciativa. No, lo que pasa que... ¿Cómo? Que 5.000 millones. Ah, claro. El dinero de China. No, y lo otro, claro, y habría que ver, o sea, últimamente en foros internacionales, obviamente, las delegaciones, Argentina está manifestando la postura, obviamente, de la actual presidencia. Se levantaron de la COP29, por ejemplo, para no abordar 80 y pico de representantes que tenía Argentina allí, para no abordar el tema, digamos, del cambio climático. En fin, ahí el tema de género sigue siendo para ellos un problema, el tema del bloqueo a Cuba, por ejemplo. O sea, es esperable una postura agresiva desde Argentina. Lo que sí no se ha confirmado es la reunión, hasta ahora han dicho que no, de Milei con el presidente brasileño Lula da Silva. De hecho, Taladrín me mostraba una foto en el contexto de algo serio. Claro. Entonces, bueno, eso es esperable. O sea, reitero, es importante los acuerdos a los cuales se llegue. Sí, ¿no? Y también, ¿qué pasa? Esto es una cumbre, como la APEC también fue, con un presidente saliente de un país muy importante. A ver, aquí hay... Entonces se está hablando de hambre, se está hablando de claro, conversión energética, y lo que ocurre es que, y lo decía el reporte, todo esto puede ser cambiante. Primero, un contexto caracterizado por dos guerras, el tema de Ucrania y el tema del Medio Oriente, un presidente saliente que es Joe Biden y un electo que es obviamente Donald Trump, que puede cambiar todo este escenario, como es por ejemplo el caso de China. O sea, el mundo está a la expectativa. Claro. Trump ha anunciado durante su campaña, lo comentaba Taladrí en su programa recientemente, que estaría aplicando 60% de aranceles. En la reunión Biden-Xi Jinping le dijo, las líneas rojas nuestras son estas. No, yo quería decir algo muy breve. El G20, qué bonito acuerdo. Ojalá que lo cumplan. No, claro, ese es el tema. No, mientras tú hablabas, yo me acordaba de la cumbre de la Tierra. Y me parecía estar viendo a Fidel Castro hablando de él. Es el discurso, creo, más corto que hizo. Todo lo que dijo no se cumplió. Claro. Y dijo lo que iba a pasar. Y entonces hoy tenemos las migraciones. El gran tema, porque hay que quedar bien, el hambre. No, ¿y cómo lo van a hacer? El gran desafío es ese. O sea, el gran desafío es ese. 733 millones de personas en condición de hambruna. Muy difícil. No, muy difícil. Y los más ricos se lo van a dar. No, Ana, claro que no. Y es que también, bueno, converso con ambas, hay muchas contradicciones y no todo el mundo tiene el mismo No, y los ricos cada día quieren ser más ricos. Exactamente. Y cada vez quieren ceder menos espacio. Igual, de todas maneras, estamos en una transición intersistémica, que también hay otras apuestas del sur global, de otras reuniones, que también presionan a estos países que no hacen nada. Pero mientras los equilibrios de poderes estén en gastan más ese estado, gastan más en armamento, por claro. Vamos que ese ha sido
Ese ha sido, oye, de todas las intervenciones de hoy también, muchos países, entonces, bueno, ¿y cuál es la doble moral? Han insistido en la necesidad de reducir. Muy sincera, bueno, la intervención al respecto más interesante es la de la mexicana, Claudia Sheinbaum, que ha llamado, obviamente, a reducir el gasto militar para reforestar el mundo. Pero sobre todo, después de la Cumbre de la Tierra se han creado una cantidad de instrumentos. Bueno, Biden estaba en la Amazonía, ¿no? En la Amazonía. Sí, llegó tarde, no pudo estar en la foto oficial. Bueno, cerramos la mesa, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a los tres por este análisis. Le hemos pasado revista vaya muy rápido, pero bueno, como todo tiene punto de contacto, yo creo que nos quedó bastante bien la conexión que hicimos con cada uno de estos acontecimientos. Muchas gracias a usted también. Y bueno, nos vamos con nuestras imágenes del día que tienen que ver con los daños, las afectaciones que ha hecho la tormenta Sara por Centroamérica, el desafío climático que también ha formado parte de todas estas conferencias y reuniones. Bueno, muchas gracias, nos vemos en una próxima mesa redonda.